Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos nuevamente para comenzar con esta lectura, o continuar, mejor dicho, con esta lectura del ADN que fue, el comienzo fue el viernes pasado, la introducción, y hemos podido compartir un poco la experiencia de lo que es conectarnos con el ADN, conectarnos con ese código cósmico que llevamos adentro y que tenemos la posibilidad de empezar a descifrarlo a nivel consciente, a nivel espiritual y a desplegarlo también. Así que bueno, les doy la bienvenida, también los saludo a todos, espero que estén muy bien y que puedan seguir manteniéndose alineados, tomando todas las energías y toda la conciencia al servicio de la mejoría de la vida, ¿no? Están pasando cosas muy intensas, muy fuertes. Acabamos de tener la luna nueva, una luna nueva muy potente y en algunos lugares mostrándonos la oscuridad nuevamente, ¿no? Este es un año donde estamos necesitando aceptar esa oscuridad para poder trascenderla, para no quedarnos atrapados. Así que, bueno, hoy nos habíamos comprometido a leer un poco más la diferencia entre los diferentes ADNs. Para aquellos que no estuvieron el viernes pasado, solamente compartirles que el ADN es un código que permite que la materia pueda hacer experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma, cuando sea en un ser humano o en cualquier reino, porque el ADN está en toda la materia, lo que permite es que esa chispa divina, que en el punto evolutivo hombre se llama alma, pero que en los otros reinos tiene otro nombre, chispa divina, hálito, soplo, entonces que esa chispa divina pueda hacer experiencia en la materia concreta y llevarse esa información hacia el plano espiritual, en donde mora el espíritu y la sabiduría de toda esa información, ¿no? Si es un árbol, es de toda la especie de esos árboles. Si es un animal, es de todo el reino animal. O si son los animales superiores, los que ya están empezando a hacer experiencia individual, van a aportar también a ese grupo de almas. Una cosa es la experiencia de alma grupal, como un cardumen o una bandada de pájaros, y otra cosa es la experiencia ya en un alma individual, ¿no? El delfín, el perro, el caballo, la vaca están haciendo una experiencia individual, todavía no con libre albedrío, porque el libre albedrío es la posibilidad que tenemos el reino humano, digamos. El reino humano está signado por el libre albedrío. Bueno, entonces, como siempre, te invito a que antes de empezar cerremos un minutito los ojos, respiremos profundo. Está terminando el día o una parte. Hacer ese silencio interno. Y sentir cómo la energía se va distribuyendo por todo el cuerpo,
cómo vamos bajando. Con cada respiración profunda, sentimos que puedo entregar y permanecer presente. Y voy bajando hacia mi corazón. Y vamos a comenzar escuchando desde el corazón. El ADN físico. El ADN físico es la manifestación del orden cósmico en la materia visible. Nos da la posibilidad de percibir la geometría sagrada tal como la vibra en el cosmos, tal como vibra en el cosmos. El ADN físico sostiene la vida, el cuerpo, para poder transitar la experiencia. Esto da la posibilidad de realizar una encarnación consciente. El cuerpo físico es el instrumento sagrado, es la forma del alma manifestada. El cuerpo físico es la energía visible de lo invisible que es el alma. Es decir, que nuestro cuerpo viene con una resonancia perfecta de acuerdo con la tarea que trae nuestra alma. Pero si nuestra calidad de vida y nuestra desconexión atentan contra esa energía, entonces nuestra vibración no se despliega y el ADN no puede vibrar en su mejor expresión. Solo lo hace parcialmente y respetando lo mínimo para sostener la vida. Tengamos en cuenta que la enfermedad no existe verdaderamente. Es solo una creación humana que está simbolizando el alejamiento y la desconexión de los planos espirituales que dan sentido a la vida física. La enfermedad es utilizada para poder despertar conciencia, aunque pagando un costo muy alto, que es el maltrato, hay veces, ¿no?, a nuestro cuerpo físico. Entonces acá, en el ADN físico, que es el único ADN con el que conecta la ciencia, ¿no? La ciencia dice que todo el 8, el 10% se puede estudiar y el resto lo llama ADN basura o lo aparta, ¿no?, porque no puede decodificar ese genoma. Entonces, lo que sucede es que los otros ADNs, el ADN emocional, el ADN mental y el ADN espiritual, tienen otros códigos, otros registros que permiten que la vibración de ese ADN físico pueda manifestarse. Acá estoy justo leyendo una de los que nacen con una enfermedad. Los que nacen con esa enfermedad, la enfermedad es un maestro. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad, cuando nosotros encarnamos, tomamos un codón de ADN del padre físico, un codón de ADN de la madre y la vibración que trae nuestra alma, que ahí está la tríada. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona que encarna, el alma que encarna,
elige o decide traer una enfermedad, es porque necesita ese maestro tenerlo permanentemente para poder trascenderlo. Aunque parezca raro y puedan tomarlo a bien lo que voy a decir, es un gran regalo, porque la enfermedad, cuando ya está instalada en el cuerpo físico, lo que nos va a ayudar es a tratar de no irnos y mantenernos enfocados en el cuidado, en la atención a nosotros mismos y en todo aquello que necesitamos seguir aprendiendo y que no hemos podido aprender tal vez o no hemos podido completar en el ciclo de otra vida. Entonces, esa enfermedad nos va a ayudar a despertar esa conciencia que necesitamos y esa sabiduría, porque la enfermedad lo que nos aporta es sabiduría. Es como la enfermedad nos está diciendo, de esa manera en la que viviste, tanto sea en los pensamientos, en las emociones y en la manera de actuar, no estaba alineado con tu alma y eso distorsionó tu energía hasta que hizo un síntoma y la enfermó, ¿sí? Hay veces que los síntomas en el cuerpo físico son muy fuertes y entonces no hay posibilidad en el cuerpo físico solamente de revertir eso, ¿sí? Pero sí hay posibilidad de revertirlo en los otros cuerpos. Es decir, que en los cuerpos sutiles, emocional, mental y espiritual, si realmente yo traigo una enfermedad crónica o de nacimiento, ¿sí?, no implica que cuando muera me la lleve. O supongamos que desarrollé una enfermedad y en la medida en que yo la trabaje, por más que la enfermedad haya permanecido en el cuerpo y no haya manera de revertirla porque ya pasó de un rango, sí se puede revertir en todos los otros cuerpos y que no quede la memoria en el ADN. Y eso es muy importante. Por eso siempre, no importa si una enfermedad es crónica o es transitoria, ¿sí?, siempre hay que trabajarla para que esa memoria que no quede guardada en el ADN. Entonces, cuando estamos frente a situaciones, ya sea en el cuerpo físico o emocionales o mentales o espirituales, siempre tenemos que tener conciencia de que hemos adquirido, ¿sí?, genéticamente o hereditariamente condiciones. ¿Por qué? Porque heredamos ese ADN, ¿sí? Lo cual no significa que sea algo que me condene, sino algo a transitar y a transformar, ¿sí? Entonces, vamos ahora a hablar un poquito del ADN emocional. El ADN emocional es la resonancia del amor universal en la vida terrenal de cada ser humano. La capacidad de sentir conscientemente es única de la raza humana. Sentir conscientemente. Entonces, nuestra vibración emocional es la que nos permite tomar contacto verdadero con la realidad. Y esto es clave. Recordemos que en la Tierra, en esta madre Tierra, no pasa en todos los planetas, tenemos la posibilidad de experimentar este cuerpo emocional. La experiencia de este cuerpo emocional es lo que nos permite verdaderamente terminar de encarnar. El cuerpo emocional es el que nos da la chance de conectarnos con la realidad tal cual es, o sea, la siento. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional es un eterno presente. Entonces, al estar en ese eterno presente, ¿qué quiere decir esto? Que si nos pasó algo cuando teníamos 10 años
Y yo lo voy y acá quiero hacer hincapié en algo que es interesante. No lo voy a ir a recordar. Recordar es con la cabeza. Pero si yo lo voy a revivenciar, o sea, voy a volver a vivenciar eso, si yo cierro los ojos y me traslado a ese momento y voy exactamente a ese lugar, ¿sí? En ese sitio, en ese lugar donde estaba, qué olores había, qué colores había, con quién más estaba, qué sensación corporal tenía o tengo. Esa emoción me doy cuenta que está intacta en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional no tiene tiempo, es atemporal. Entonces el ADN emocional carga todas las vivencias emocionales, conscientes e inconscientes. Cuanto más capacidad de registrar las emociones tengo, más capacidad de conectar con la realidad tengo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve un ADN emocional? Ahora igual lo vamos a leer, ¿no? Pero, ¿para qué me sirve? Para dejar de repetir. Me sirve para dejar de que en ese ADN emocional que está guardada toda la memoria, ¿sí?, mía y de mis ancestros y de mi árbol, deje de resentir lo que vengo trayendo para empezar a hacer un sentimiento consciente. Cuanto más capacidad de registro emocional tengo, más neutral puedo ver la realidad. ¿Por qué? Porque puedo distanciarme o poner una distancia, poner un lugar en el cual no me identifico con la situación. Con el ADN esto es muy claro. El ADN trabaja la desidentificación de todo, incluso hasta de la muerte, ¿sí? Porque cuando estamos con un código como es el ADN cósmico, como explicaba la otra vez, cósmico, galáctico, de cada sistema, de cada planeta y de cada individuo, no hay muerte. Hay un pasaje de estado, eso sí, en donde dejo de tener un estado físico para tener un estado etéreo, toda la información va a mi alma espiritual, ¿sí? Es como un gran disco rígido, ¿sí?, del cual después me voy a nutrir para volver a bajar y a encarnar con la información que necesite. Vamos a seguir con el ADN emocional. Entonces es el que me permite tomar contacto con la realidad. Por ello, la gran mayoría se ha recluido en la mente para no sentir. Mejor dicho, para no sufrir. Esto es una gran creencia que se instaló en toda nuestra humanidad, creyendo que si no siento no sufro. Esto es mentira. Por lo tanto, aquí queda una huella programada. Esta huella tiene una vibración densa que, si no nos hacemos cargo de ella, producirá un bloqueo importante y fundamentalmente bajará la frecuencia de nuestra vibración original. Recordemos que las emociones están asociadas al agua y que el agua es el elemento más fácil de programar. Cito el trabajo de Masaru Emoto con su experimento de las gotas de agua congeladas. Sí, para los que no conozcan, Masaru Emoto fue un japonés que ya partió y en esa experiencia, en ese experimento que él hizo con las gotas congeladas, puso una gota, la congeló y a esa gota hizo determinados experimentos, una con energías de amor,
de gratitud, y otras con energías densas de odio, de manipulación, de control, y lo que se registró, lo registró fotográficamente, porque él puso una gota en el microscopio y una cámara de fotos arriba del microscopio. Entonces fotografiaba lo que pasaba, y lo que vio fue que en las que se hacía la experiencia del odio, del abuso, del maltrato, la estructura molecular del agua se rompía, ¿sí? En cambio, en las de amor se generaba, no solamente permanecía, sino que se generaba con un potencial y se extendía o se expandía. Entonces eso fue como una manifestación muy clara de cómo nosotros programamos nuestras aguas. Entonces, si yo tengo un pensamiento, si mi mente es una mente que está muy atrapada en lo lineal, en el afuera, en el deber ser, en las emociones densas, de orgullo, de vanidad, de celos, de envidia, de estar siempre pendiente de lo que el otro dice o hace, o me dice o me hace, todas esas cosas son de la mente lineal y son distorsiones de la realidad. A ver, ¿qué dice? Eso lo puede ver haciendo constelaciones familiares. Sí, también. Sí, ver todo lo que se sintió. Sí, hay muchas maneras. Constelaciones, registros, cristales. Con cristales también se ven. Gracias a Dios tenemos una abundancia hoy de información y de recursos, ¿no? De herramientas que es maravilloso que podamos todos experimentarlas, ¿no? Cada uno va a ir vibrando y le va a ir llegando. Lo importante es que sepamos que podemos hacer algo con lo que nos pasa, que ya no necesito que venga alguien a decirme qué tengo que hacer o esperar que alguien sepa más que yo. Sí pedir ayuda, sí compartir, pero poder hacerme cargo de la información y de cómo voy a abordar eso que yo necesito hacer para mí. Bueno, vamos a seguir. Gracias, muchas gracias, me encanta que pongan todo. La verdad que no puedo leer porque solo me salen de A3, estoy en el celular y no puedo leer todo, pero les agradezco mucho igual y me gusta. Bien, vamos a seguir entonces. Imaginemos por un momento que cada sentimiento negativo o bajo que tengo programa mis aguas y que con esa agua que circula por todo mi cuerpo y mi cerebro, con ese sentimiento me estoy intoxicando. Animémonos a ahondar más. Sabemos que en nuestra memoria celular está el registro vívido de los 9 meses que pasamos dentro del útero. 9 o 7 o 6 o los que hayas pasado. Este registro vívido de los 9 meses que pasamos dentro del útero, flotando en el agua, respirando por una vía que no es la nariz y alimentándonos por el ombligo en lugar de por la boca. ¿Recuerdas esta vivencia? También el ADN flota en ese líquido intercelular que existe dentro del núcleo de la célula. Tal vez esto es un poquito más científico, pero es muy interesante saber que el ADN está dentro del núcleo de la célula. Por eso es tan importante el trabajo con la memoria celular, porque cuando trabajamos y accedemos a la memoria celular, tocamos, a veces, logramos tocar el núcleo. Cuando llamamos tocar un núcleo es como llegar al origen, y en ese núcleo celular está flotando el ADN. Dentro del núcleo de la célula también hay agua. Entonces, el ADN directamente recibe la impronta
que yo le estoy grabando de lo que estoy viviendo y de lo que estoy sintiendo. Cuanto más densa es la vibración, más se compacta el ADN. Cuanto más se compacta el ADN, más... a ver, ¿cómo se los puedo decir en fácil? ¿Vieron cuando uno pone, valga el ejemplo muy casero, ¿no? Pero ¿vieron cuando uno pone un suéter en el lavarropas y se encoge y toda la lana queda pelmazada y se achica? Bueno, eso mismo le pasa al ADN, se comprime, ¿sí? Pero no es la compresión del toroide que gira hasta su máxima expresión y en el punto cero invierte los polos. Y entonces lo que está adentro sale afuera y lo que está afuera va adentro, ¿no? Que esto es el impulso del corazón, así se maneja el corazón, y los pulmones y todo el organismo. No, acá la densidad baja, el ADN se compacta, se comprime y entonces no tiene la capacidad de liberar información. Al revés, retiene la información y solo libera como el default básico para sostener la vida. Entonces eso hay que cuidarlo. Entonces el ADN flota en el agua. A ver por dónde voy. También el ADN flota en el líquido intracelular que existe dentro del núcleo de la célula. Por lo tanto, si me niego a sentir, estando desconectado, estoy generando una energía contraria al despliegue del ADN, el cual permanecerá replegado y minimizado. Por lo tanto, cuanta más conciencia tomes de estar conectado con tu interior, sintiendo tus emociones y sentimientos, más alineado con la ley universal de amor, vas a estar, y esto influirá directamente en tu ADN emocional, expandiéndote y elevándote. Tu cuerpo emocional se fortalecerá creando una inmunidad elevada. Hace un par de encuentros atrás hablamos y me interesó leerles el cuerpo emocional, y dentro del cuerpo emocional les había contado que estamos transitando un pasaje de conciencia donde vamos a ir desarrollando un cuerpo emocional sensorial. ¿Qué significa esto? Que el sistema nervioso va a estar mucho más fortalecido, más expandido, que todos nuestros sentidos van a estar también más expandidos, es decir, que vamos a empezar a tener estos sentidos que ahora son básicos. Expandidos significa que van a estar en un campo más espiritual, más simbólico y más extrasensoriales. Entonces voy a poder tener la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto en un nivel de sutileza donde voy a poder captar información muchísimo más rápido de lo que lo hago ahora, de cosas que son sutiles, que no son obvias, que son sutiles, pero que están en el ambiente, como nos pasa ahora, pero teniéndolo en un estado o en un nivel de conciencia más permanente. Entonces, todo esto se va a deber a que el ADN emocional va a estar más desplegado y va a poder sostenernos en esa inmunidad. ¿Sí? La inmunidad emocional va a pasar a ser lo más importante, ya lo es ahora. Todos sabemos que la inmunidad física depende de nuestra inmunidad emocional. Nosotros estamos tristes y nos enfermamos o nos engripamos mucho más rápido que si no lo estuviéramos, ¿sí? O nos engripamos
Y si tal vez no estoy triste, tal vez ni me engripo. Digo un ejemplo como muy básico, ¿no? Pero como para no ser deterministas. No es que el sistema inmunológico opera solo sobre el cuerpo físico, no. Es justamente al revés, opera sobre todos los otros cuerpos, y cuando en todos los otros cuerpos esta inmunidad no alcanza, el cuerpo físico sale a cuidarnos. Entonces, cuando nosotros podemos desplegar, elevando nuestra conciencia emocional, alineándonos con nuestro eje de amor incondicional, de compasión, de amorosidad, de neutralidad, de humildad, entonces ahí el ADN se empieza a desplegar. Es por eso que tenemos tanta añoranza, porque todo esto los pueblos originarios lo tienen desplegado. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Tu cuerpo emocional se fortalecerá creando una inmunidad elevada, sanando todo desequilibrio y fragilidad emocional creados por el adormecimiento de esta parte vital de tu encarnación consciente. Tengamos en cuenta que no todos los planetas tienen cuerpo emocional. Esto nos pone en un lugar de privilegio, ya que podemos experimentar ese amor sublime del Creador y su incondicionalidad. El ADN emocional sostiene la frecuencia vibracional de la ley universal de amor en el plano físico. Esta vibración fue traída al plano físico por la energía crística, o sea, todos los avatares que bajaron del plano crístico. El último fue Jesús. Este Cristo Jesús, en los últimos tiempos de este gran ciclo evolutivo de nuestra Madre Tierra. Entonces, todos los avatares, todos los Cristos bajaron una ley universal. Jesús se comprometió a bajar esta ley universal del amor, y se llama ley universal porque rige en todo el cosmos, es para todo el cosmos igual. Eso lo que quiere decir es que habita en todos los sistemas, en todas las galaxias, en todos los sistemas, en todos los planetas, de acuerdo al punto evolutivo, pero es parejo para todos. Por eso es una ley. La diferencia entre ley universal y principios son que los principios está más enfocado en el punto evolutivo del planeta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un principio de polaridad, ¿sí? No es ley la polaridad, es un principio, porque nos vamos a Sirio y tal vez no hay polaridad, hay otra cosa, hay otro principio, porque lo que están experimentando los seres en Sirio es otra cosa que necesitan ese principio, ¿sí? No es común a todos, en cambio las leyes es común a todos. Bueno, a ver cómo venimos. Bien. Bueno, espero que esto no esté siendo muy aburrido, no creo, ¿no? Pero tal vez un poco. Espero estar siendo clara y que te guste esto. Pónganme si quieren una manito, si estamos bien o si estoy siendo muy confusa. Vamos a un ADN mental ahora. Vamos a tratar de viajar, de bucear. Imagínense, ¿no? El ADN, ahora no me acuerdo cuánto mide, pero son kilómetros, o sea, es muy largo y está totalmente enroscado adentro del núcleo de una célula. Imagínense la cantidad de información que contiene, ¿no? Y a su vez el ADN que está adentro de nuestra célula, ¿sí? Como nosotros somos un fractal del holograma que somos,
¿Sí? Entonces el ADN también es un fractal. ADN mental. El ADN mental es la mente unificada, es la mente divina, es esa idea, pensamiento de Dios. Todo es mente universal que va siendo desplegada en las distintas partes del cosmos, allí donde se la requiera. Siempre está al servicio de lo espiritual. El ADN mental sostiene el orden cósmico, plasmándolo a través de las geometrías sagradas, desarticulando todo sistema de creencias. Este ADN mental nos da, por decirlo de alguna manera, la oportunidad de experimentar la mente de Dios. Es como cuando trabajamos la Vésica Piscis o la Vésica Piscis. ¿Se acuerdan que la Vésica Piscis son esos dos círculos que se interconectan y en el centro queda la unión de esos dos, ¿no? La unión del femenino y masculino, la unión del óvulo y el espermatozoide, es el origen de la vida. A partir de ahí sale que también es el símbolo de Jesús. Es una geometría que da inicio a todas las geometrías. Entonces, esta geometría, la Vésica Piscis, que son los dos círculos que se unen y que generan un nuevo espacio en la intersección de ambos. Esto simboliza la geometría del comienzo de la vida. Esta geometría implica que lo conocido, hombre, entra en lo desconocido, Dios, y se integra. Así, el hombre nace a su verdadera esencia. Si nos vamos a algo tan simple como la fertilización del óvulo por el espermatozoide, esa única célula lo primero que hace es subdividirse en dos, Vésica Piscis, luego en 4, cubo, luego en 8, que es el octaedro, que también es el símbolo del infinito y es la unión de lo espiritual con lo terrenal. Todo esto es sostenido por la mente del Creador, por acción divina del amor. Cuando dejamos que nuestra mente funcione separada de nuestro corazón, separada de nuestra fuente espiritual, estamos colaborando con un estado de no vida. Cuando solo utilizamos nuestro hemisferio izquierdo, sin que el derecho tenga participación, estamos anulando parte de nuestra capacidad para vivir dignamente. Somos lo que irradiamos, pero si estamos desconectados de nuestros pensamientos y emociones, no nos damos cuenta de lo que estamos irradiando, y eso se manifiesta en el afuera, siendo directamente proporcional a nuestra desconexión. El ADN mental es una holografía de la mente de Dios. ¿Cómo no sentirnos parte de Él? Miremos lo que creamos en nuestro entorno, si somos felices con la vida que llevamos. Así,
tal vez tengamos la oportunidad de darnos cuenta de lo que estamos generando con nuestro propio pensamiento. Recuerda que la mente unificada es la que integra intuición y emoción, creando así una nueva frecuencia vibratoria en tu diario vivir. Esta integración de la intuición y la emoción es la que da lugar a los pensamientos elevados. La intuición, que es mi sabiduría, con la emoción, que es mi vivencia, se unen en esta Vesica Piscis y generan la conexión con un pensamiento elevado, con un pensamiento divino. El ADN mental nos enseña a dejar de pensar la vida y de razonarla para poder percibirla en cada célula y sacar la sabiduría que no pasa por la razón. Ese es el ADN mental. Bueno, por último, tenemos el ADN espiritual. El ADN espiritual es nuestra encarnación directa. El ADN espiritual es nuestra elección de encarnar. No hay separación del ser. Así dejamos de sostener la fantasía de la separación de la fuente divina. Así como el ADN mental me permite volver a incorporar y a integrar una mente divina, una mente que no razona, sino que intuye la sabiduría y la expresa. El ADN espiritual es el que me permite sentirme unido a la fuente divina siempre. Realmente trascender, elevar de ese rango vibratorio en donde me siento separado de Dios, de como lo quieras llamar. Yo le llamo Dios, creador, pero como vos lo quieras llamar, esa fuente universal, ¿sí?, de vitalidad, de esencia divina. El ADN espiritual sostiene la identidad verdadera, no solo en lo personal, sino en la totalidad de las vidas. Qué maravilla esto, ¿no? No solo en lo personal el ADN espiritual sostiene la identidad verdadera, sino en la totalidad de todas nuestras vidas. Es la manera de no olvidarnos de que somos Dios. Cuidado esto con el ego y con el narcisismo, ¿no? Esa unificación con el todo hace que podamos tomar parte de lo individual. Qué maravilla esto, ¿no? Qué profundo. Esta unificación con el todo, esta identidad verdadera, soy un ser cósmico, galáctico, habiendo pasado muchas encarnaciones por diferentes, incluso sistemas y planetas, y eso, teniendo el registro de ser universal, me permite tomar mi individualidad y ser esto que soy y tener todo eso adentro mío. Por eso decimos que en realidad estamos acá solo recordando.
Y ese poder recordar me lo permite el ADN espiritual. El ADN espiritual sostiene la pureza de la vibración del alma a través del libre albedrío, de la toma de conciencia y del despertar. Cuando esto sucede, es una certeza interna, no hay duda y no hay conflicto tampoco. No se me generan dudas, ni conflictos, ni excesos de energía, ni desenraizamiento. Es algo que se instala muy cabal, muy despojado de ego, ¿sí? Muy puro. Entonces, cuando esta vibración del despertar del ADN espiritual, de mi alma, de mi certeza de que soy una totalidad haciendo una experiencia individual, y eso sucede y es así, da lugar al despliegue del ADN mental, emocional y, por último, físico, haciendo un efecto total en la cadena de ADN. Quiere decir que cuando yo puedo integrar la frecuencia vibratoria del estado divino, del estado de Dios, en el budismo del estado búdico, y así, no importa en qué ni en las religiones, este es un espacio interno que a habitar, que lo habla cualquier religión, cualquier doctrina espiritual sana, ¿sí? que busque la libertad y la elevación del ser. Entonces, desplegando el ADN espiritual, integro todos los demás ADNs. Cuando esto comienza a suceder, no hay diferencia entre tu vida espiritual y tu vida de todos los días. Qué bonito esto, ¿no? Cuando esto comienza a suceder, no hay diferencia entre tu vida espiritual y tu vida de todos los días. Bueno, hasta aquí con este ADN, que tengamos en cuenta que esta división del ADN no es que esté dividido, ¿no? Físicamente, es una vibración energética en el propio ADN, que en la medida que vamos no solamente tomando conciencia de lo que necesito aprender, de las circunstancias que creo en mi vida para poder transitar ese aprendizaje, sino de cómo empiezo a ordenar mi vida espiritual de todas las vidas, porque traemos cosas que aprendemos exclusivamente en esta vida, pero también ordenándolas en la totalidad de las vidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo integrar eso? Cuanto más elevación de la frecuencia vibratoria, es decir, cuando la frecuencia de todo lo que pienso, siento y hago no solo se empieza a alinear, se empieza a ordenar, eso hace un salto cuántico y me posiciona en otra dimensión de conciencia, donde empiezan a venir y a aparecer otras circunstancias, y donde también me empiezan a aparecer otros pensamientos más elevados, más desapegados. Nosotros con los cristales trabajamos los chakras transpersonales
¿no? Donde se activa el cuerpo de individuación y el cuerpo de conciencia cósmica, que tiene un poco que ver con esto, son como los primeros pasitos, donde ahí nosotros decimos que los chakras transpersonales nos permiten llegar a un lugar más impersonal, no tan identificados con nuestra personalidad, con el ego, sino con el alma, es decir, más desapegados. Esto es un trabajo consciente de cada uno y de todos los días. Bueno, casi una hora, muchísimo, chicos. Les agradezco por permanecer y vamos a solamente a estar unos minutitos. Les voy a enseñar, el otro día les mencioné un ejercicio que no es una meditación, es solo un ejercicio para empezar a activar el diseño del ADN en el cuerpo. El ADN va siempre en zigzag, ¿sí? Así como subían los mayas las escaleras de las pirámides. Si alguien fue a México o a Honduras o a Ecuador, todas las pirámides. A Egipto no estuve, así que no sé cómo son los escalones. Pero los mayas no es que hacían los escalones cortitos porque tenían pies chicos, no, es porque subían en zigzag, porque ese es el ADN. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Mano izquierda a la parte izquierda de la cabeza, ¿sí? Le pueden poner un cristal también, ¿sí? Bueno, yo voy a agarrar, acá tengo a mano una rodocrosita, pero pueden agarrar una punta de cuarzo transparente, ¿sí? No es, ¿sí? Y la puedo apoyar. Y la otra mano, ¿sí? A la parte derecha del corazón, del chakra cardíaco. Y ahí voy a respirar durante 21 veces, uniendo mi lado izquierdo de la cabeza, del cerebro, con mi lado derecho del corazón, ¿sí? 21 veces se cuentan cuando yo inhalo, voy de la cabeza al corazón y vuelvo del corazón a la cabeza. Recién ahí es 1. Entonces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. 21 veces. Una vez que terminan las 21 veces, cambian las manos y vuelven a respirar otras 21 veces. Eso lo que hace es empezar a decirle, lo que estamos haciendo es empezar a decirle al cuerpo, quiero que sentirte cómo trabajas en los ejes en diagonales. Porque nosotros tomamos, o sea, el primer aprendizaje es la conciencia del eje vertical, porque es nosotros somos bípedos, entonces eso es lo que aprendimos. El ADN experimentó eso, ¿no? Levantarnos del suelo, entonces ese es el eje vertical. Esa es la primera experiencia del ADN. Pero luego, ¿cómo se mueve el ADN? No se mueve vertical, se mueve en zigzag, alrededor de ese eje vertical. Así que vamos, ¿sí? Una manito acá, a la cabeza, la otra mano al corazón, cierro los ojitos y respiro 21 veces. Cuando termino, cambio las manos. Imagínense, si quieren, una luz uniendo por dentro el cerebro y el corazón. Y así en este estado
Les dejo un gran abrazo de luz. Les agradezco por estar todos juntos y por estar gestando y generando el nuevo paso hacia una nueva humanidad. Mucha luz. Nos vemos la próxima.